Gracias a Dios porque todavía seguimos con vida. Por su misericordia no hemos sido consumidos aún. Gracias a Dios, gracias al Padre por su misericordia. Señor, ten misericordia. Hermanos, estoy iniciando de esta manera porque sé que al inicio ustedes notaron como que yo estaba diciendo, hermano, está agradeciendo al Señor. Sí, sí, es una parte de agradecer al Señor, pero lo estaba haciendo de esta manera porque estas frases, estas oraciones son muy comunes en el pueblo cristiano. Y con esto me anticipo, no estoy diciendo de que no las podamos utilizar, porque a veces tendemos a pensar más allá, ¿verdad? No, no es eso. El problema está en que muchas veces no las sabemos utilizar, ni en los momentos que deben utilizarse. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión quiero reflexionar sobre ese tema importante, sobre la gracia y misericordia. Espero, hermanos, que seamos muy maduros, pero muy maduros, para entender el uso correcto de estos dos términos, porque no podemos utilizarlo como un amuleto, por la gracia de Dios, por su misericordia, y siempre utilizamos esas palabras, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Miren lo que está diciendo acá, acerquémonos al trono de la gracia en primer lugar, para recibir ¿qué? Misericordia. ¿Qué significa esto? Primero me acerco a su gracia, pero ¿cómo me acerco a su gracia? ¿Y por qué me debo acercar a su gracia? ¿Qué es la gracia? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Ahora, preguntémonos, ¿qué comprendemos, hermanos, por gracia? ¿Qué es gracia? Y se tenga su propia definición ahí, hermano. ¿Qué comprendemos por misericordia? Aparentemente, los dos términos pueden tener un mismo significado. Pueden tener alguna similitud o un sinónimo, pero no es así, hermanos. ¿En qué momento las usamos? Casi que todo el tiempo. Y generalmente las utilizamos cuando estamos en momentos de aflicción. Y no estoy diciendo que no se deban utilizar. Por supuesto que las debemos utilizar. Pero hay una pauta, hay requerimientos, hermanos, para poder utilizar estas dos palabras. Entonces, ¿entendemos por qué las usamos, hermanos? Sí, hermano, porque Dios es misericordioso. Mire, ya metimos la palabra misericordia. Porque por la gracia de Dios, ya metimos la palabra gracia. La utilizamos, hermanos, por costumbre, por cultura, por religión, no lo sé. Pero quiero que vayamos a la palabra del Señor. Pero veamos algunas definiciones. Gracia, mire, ponga mucha atención acá. Gracia es un término original en hebreo, que es yesed, o gesed, no sabemos la pronunciación correcta, o haris, que significa favor o bondad. O sea, la gracia es un favor o una bondad. Utilicemos esas dos palabras en el trayecto de toda esta enseñanza, hermanos. Especialmente cuando no ha sido ganada. O sea, se nos da un favor, nos hacen un favor, son bondadosos con nosotros, aunque no la merezcamos. Nos hacen un favor, ¿verdad? Y te doy esto, no te lo mereces, pero lo voy a hacer. Esa es la gracia. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Dios con la humanidad. Dio a su único hijo. No se lo merecía la humanidad, pero nos hizo ese favor. Eso es lo que significa la gracia. Y hay diversos sentidos de la gracia. Y mire, en la Biblia lo encontramos también en el sentido de favor y bondad, pero también hay otros sentidos, en el sentido de atracción, de encanto. Mire qué dice Proverbios 31:30. Vamos a leer acá. Engañosa, dice, es la gracia. Aquí no está hablando de la gracia de Dios, no está hablando del favor de Dios, está hablando de el encanto, ¿verdad? De la atracción de las personas, y en este caso está hablando de las mujeres, ¿verdad? Engañosa dice que es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Estamos hablando de la gracia en el sentido de atracción, de encanto. Y miremos el otro significado de la gracia, o la otra parte de la gracia. Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
la gracia, mire, se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Usted vaya, hermanos, interpretando a qué se va refiriendo este término gracia en esta ocasión. Mire, también es un beneficio y una bendición. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, favor sobre favor, bondad sobre bondad, beneficio sobre beneficio, bendición sobre bendición. Tiene alguna similitud con la misericordia, pero no es lo mismo. Pero la gracia tiene un significado, mire hermanos, es el más profundo. Y lo vamos a ir viendo ya con detalle. En el Antiguo Testamento, hermanos, se usaba como una forma de cortesía, como les decía, hermanos, el significado de la gracia, una forma de cortesía para dirigirse a Dios o a los hombres. Mire, Génesis 30:27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos. Es una forma de cortesía, ¿verdad? Y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Se ha dado cuenta cómo se está utilizando la palabra gracia aquí? Entonces veámoslo, hermano, cómo es el uso correcto en el momento. Y Pablo incluye, hermanos, como un saludo en todas sus epístolas. Y solo vamos a ver algunas acá, los que ven ustedes marcados acá. Usted los puede ver después ahí, los demás. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Gracia, bendición, favor de Dios, bondad de Dios. Es una forma de saludo esa palabra gracia. Gálatas 1:3 dice, gracia y paz, ¿verdad? Sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de saludar y de desear bendiciones. ¿Se da cuenta cómo se está utilizando la palabra gracia acá? Y hermanos, por medio de esta gracia, Dios llama a todas las personas, a todos los seres humanos, para que les sirvamos. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Entonces, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros somos llamados. ¿Y sabe qué? Sin que lo merezcamos. ¿O usted merece el privilegio que yo le he dado, hermano, de servirle a Él? ¿Usted lo merece en realidad? Yo no lo merezco, pero por su gracia, Dios me ha dado ese privilegio. Y aunque no esté en un altar, aunque no esté en un púlpito físico, ahora lo estamos haciendo acá, le estamos sirviendo por su gracia. Mateo 5:45, usted lo puede ver ahí en su casa. Dice que el sol sale sobre los buenos y los malos, o sea, para el mundo entero. ¿Por qué? Por la gracia. Él le da el sol a los buenos y a los malos, no porque lo merezcan, no lo merecen, pero por su gracia lo está haciendo. Y mire Efesios, eso quiero leerle, 2:8, en los cuales, 2:8, porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos, por la bendición, por la bondad, por el favor de Dios, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, porque creemos. Mire qué tan importante es entender el tema de la gracia acá. Y ahí hay muchos pasajes bíblicos, hermanos, no lo vamos a leer todos, ¿verdad? Porque al final eso es una reflexión, pero usted lo puede estudiar más detenidamente. Juan 1:17 dice que la ley, ¿verdad? Las ordenanzas, los estatutos, los decretos fueron dadas por Moisés, pero la gracia fue dada por Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante que comprendamos que antes por la ley, y miren lo que dice la palabra del Señor, dice que el que blasfemare contra Jehová, ¿verdad? Tenía que morir. En el tiempo de la ley no había ni perdón ni misericordia. Y esto fue cambiando con el tiempo. Pero por la gracia de Dios, dice que el que lo hiciere iba a tener oportunidad para arrepentirse. Pero solo cuando se hacía contra el Hijo. Ahora, mire Lucas 12:10, cómo cambia aquí el parámetro. Antes era peor, ahora podría decir, bueno, estamos mejor. No se confíe. 12:10 dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, en el Antiguo Testamento, hermanos, contra Jehová,
moría. Y ahora, por la gracia de Dios, el que lo hiciera contra el Hijo dice que le iba a ser perdonado. Pero que lo hiciera contra el Espíritu Santo, ese no iba a ser perdonado. O sea, aquí hay una pauta, no nos equivoquemos, no pensamos que todo está bien, no hay ningún problema. Hay peligro si nosotros no entendemos esa parte de la gracia. Todo esto, hermanos, el tema de la gracia, sin que lo merezcamos. Hermanos, y ahora aquí viene algo muy difícil de aceptar. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿A quiénes está hablando? A la iglesia. Mire, y en el 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. No nos equivoquemos, no pensemos de que solo porque estamos sentaditos en la banca y estemos cantando y levantando nuestras manos, por la gracia de Dios estamos aquí todavía. No nos confiemos, no nos confiemos. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios y podemos contaminar a mucha gente con muchas amarguras. Hermanos, por eso pongamos atención y se puede caer de la gracia. Sí, hermanos, podemos caer de la gracia y muchos en este momento han caído de la gracia. Mire, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está hablando a la gente que se regía específicamente por la ley mosaica, ¿verdad? A los fariseos, posiblemente. Entonces, hermanos, se puede caer de la gracia. Y en este momento preciso, hay muchos hermanos que ya han caído de la gracia. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren orar, mucho menos se conectaban en línea, ¿verdad? Era difícil y si se conectaban, no saber qué estaban haciendo. Es terrible esto, hermanos, porque en este momento mucha gente ha caído y han caído no solamente al alejarse de la iglesia, sino han caído en pecados. Y muchos de esos pecados son vistos y otros pecados están ocultos. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Esto es terrible, hermanos. Entonces, Judas, verso 4, ¿verdad? Que algunos líderes, ¿verdad? Muchos que vienen en nombre de Dios y que utilizan la libertad de Cristo como un libertinaje o la gracia de Cristo, ¿verdad? Para ser libertinos, si podemos utilizar ese término, lo podemos crear, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que no nos aprovechemos de la gracia. Como estamos bajo la gracia, podemos vivir como querramos, dicen muchos, ¿verdad? A mí no importa lo que me diga el hermano Ludin, si él no es nuestro papá, él no es nuestro pastor, él no es ningún anciano, no es ningún líder delegado. Perdóname, hermano, pero aquí la delegación viene directa y de parte de Dios. Y cuando Dios pone palabras en un siervo de Dios, más vale que le pongamos atención, porque tarde o temprano la ira de Dios puede venir sobre cada uno de nosotros, porque por algo Dios permite palabra de Dios en distintos labios, hermanos, en nuestra congregación, para alertarnos, para que tengamos cuidado de no, hermanos, de aprovecharnos de la gracia de Dios. Y mire, hermanos, hablamos de la misericordia. Hablamos de la gracia hace un ratito, ahora hablemos de la misericordia en distintos enfoques. En el Antiguo Testamento el hebreo era Hanán, que en frases verbales es favorecer, ¿verdad? Y ser benigno. Mire Éxodo 33:19. Vamos a ver el tema de la misericordia. Y le respondió, yo haré pasar a todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Cuando las personas rueguen, cuando las personas supliquen, cuando las personas se aparten de los pecados. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Mire, esto es cuando una persona está realmente afligida, pero que está procurando
cambiar su vida y no seguir la misma situación. La palabra de Dios es radical, hermanos, y fuerte, ¿verdad? Para nuestras vidas. Ese es el enfoque de la misericordia. También como benevolencia, se conoce el tema de la misericordia, como bondad, como compasión. Mira, hay una gran diferencia entre gracia y misericordia. La gracia es aquella que recibimos sin que la merezcamos, no importando quiénes seamos. La recibimos, pero sin que la merezcamos, pero en algún momento podemos dejar la gracia también. Dejamos de recibir la gracia. Y la misericordia, hermanos, es cuando en realidad sí amerita que seamos castigados. Pero si nos arrepentimos, podemos recibir esa misericordia o que Dios haga misericordia. Entonces, el enfoque de esas enseñanzas, hermanos, es que es la misericordia como una necesidad de no recibir castigo, a pesar de que sí merecemos ese castigo. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es recibirla sin merecer el favor de Dios, tener el sol, tener la luna, ¿verdad? La lluvia, las estrellas, el viento, el agua, todo lo que el hombre hace debajo de este mundo, de este cielo, perdón, es por gracia de Dios. Pero la misericordia es no recibir castigo mereciéndolo. Eso es tener misericordia. Entonces, pero ¿cómo se logra esto, verdad? Bien, números 14 y 18 dice que Dios, Jehová, ¿verdad? El Padre, es lento para la ira. Y mire, es grande en misericordia. ¿Cuándo? Cuando las personas se arrepienten y dejan de vivir en pecado, dejan de vivir en esa misma circunstancia. Entonces, Dios tiene misericordia. Y cuando nosotros seguimos viviendo nuestros delitos y pecados, la misericordia de Dios se aparta. Y ahí vienen las sanciones, ahí vienen los castigos de parte de Dios. ¿Y sabe qué pasa muchas veces, hermanos? Cuando hay orgullo en nuestras vidas, no puede ser, hermano, no puede ser. No, Señor, tú sabes que yo camino bien, yo sirvo en tu casa, yo hago aquí, yo hago allá, yo doy aquí, yo doy allá. Perdóname, mi hijo, pero no has cambiado tu forma de ser. Has mentido, has robado. Mira, tus hijos están pecando y no haces nada porque corrijan su pecado. Más bien permites que los pecados entren a tu casa y los disfrutas como que si no pasa nada. Lo siento, la ira de Dios viene sobre esas personas. Mire, ¿qué dice Joel 2:13? Parafraseando, ¿verdad? La misericordia es para que Dios se duela del castigo. Porque, hermano, cuando Dios castiga, ay, Dios, hermanos, nadie, aún vengan los, como decimos hoy en estos tiempos, los mejores profetas, ¿verdad? Los mejores apóstoles, como hoy está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y que Dios reprenda y que Dios libere. No, no va a suceder. Cuando Dios pone su mano, nadie puede hacer nada. Aún seas el mejor líder de la congregación, no vas a poder hacer nada. Porque cuando Dios castiga, lo hace porque te ama. Y si te da tiempo de arrepentirte, pues Dios te perdona y te lleva a la vida eterna si es posible. Pero cuando no es así, vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Pero Joel 2:13 lo dice, la misericordia es para que Dios se duela del castigo. Según Samuel 24:14, sabemos que el hombre no tiene misericordia, ¿verdad? El hombre no es misericordioso en general. Por eso David deseó caer en manos de Dios, porque sabía que iba a ser escuchado por Dios y no por el hombre. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande. Y Nehemías 9:31 habla acerca del al no clamar misericordia y no estar en su gracia, ahí Él nos puede consumir. Ezequiel 5:6 al 11, usted lo puede ver ahí. Cuando a Jerusalén no le importaba desechar sus mandamientos, Dios tampoco quiso tener misericordia. Hermano y hermana, especialmente los que hemos tenido un privilegio en el altar, predicar, cantar, ministrar, incluso estando abajo, ¿verdad? Ayudar a los enfermos, a las viudas y hacer muchas cosas. Cuando, hermano, nosotros desechamos los mandamientos de Dios y creemos que nuestra palabra es la última y que nada, y no hay ningún problema, tengamos mucho cuidado, porque aunque clamemos misericordia, Él nos va a sancionar. Y he escuchado de muchos líderes, hermanos, a nivel local, a nivel colonias, a nivel de zonas, a nivel, no sé, de todos los niveles,
muchos líderes, a Dios ha permitido que caiga algo en sus vidas para enseñarle que es importante arrepentirse y clamar misericordia y corregir las fallas. Pero no lo han hecho. Han amamantado el pecado en la iglesia. Han amamantado el pecado en sus propias casas. Y nadie dice nada. Entonces, ¿cómo vamos a clamar misericordia, hermano, hermana? ¿Cómo? Dígame cómo. No podemos decir, por la gracia de Dios estoy sano. Sí, está bien, por la gracia de Dios, porque no lo merecemos. Y Dios permite eso. Pero cuando no nos apartemos, hermanos, y sigamos viviendo en los pecados, la misericordia de Dios se va a apartar de nosotros. Romanos 9:15, Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y se va a compadecer de que Él quiera compadecerse. Es terrible, hermano, lo que estoy diciendo, pero la verdad. Mire Santiago 2:13, quien no haga misericordia, ¿verdad? Tampoco la tendrá y vendrá a juicio. Nosotros con nuestros hijos, pues, está bien, ellos cometen errores, ¿verdad? Pero les vamos a corregir, vamos a ser misericordiosos en una parte, ¿verdad? Mi hijo, vení para acá, va, está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a repetir. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? No, ni siquiera los escuchamos, ¿verdad? Y los hijos siguen fallando y fallando. Y no tomamos en cuenta quizás alguna necesidad en su vida espiritual, no lo sabemos, ¿verdad? Ahora, si el hijo es rebelde, hermanos, ahí sí, menos, mire, sobre la espalda del necio la vara. ¿Por qué? Hermanos, un hijo no se va a morir porque usted le dé un par de cinchazos. No, no se va a morir, se le va a enseñar. Pero que la Biblia dice que no haga misericordia, tampoco la tendrá y se le va a hacer juicio. ¿Por qué? Porque hay padres, ¿verdad?, que a sus hijos ya no los perdonan y los desechan y se quedan en el mundo y se acabó la historia. Cuando antes no trataron de enseñarle, de instruirle, de exigirle, de obligarle, porque de eso se trata al final, hermanos. Mientras estén en nuestro techo, tienen que respetar. Y si salieron de nuestra casa, hermanos, que hagan lo que quieran. Porque al final ellos también van a dar cuentas. Entonces, si no hemos agotado, hermanos, todos los recursos, ¿verdad?, de tener misericordia para con ellos, de enseñarles, de instruirles, entonces ahí tenemos que tener nosotros también a muchas cosas. Entonces no hay ninguna persona que no haya pecado. Todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, ¿qué necesitamos hacer? Suplicar, pedir perdón por la misericordia. Pedir misericordia si ya somos salvos por gracia. Pero si no hemos sido salvos por gracia, de nada le sirve pedir misericordia. Perdóneme, hermano, pero no es así. Hermano y amigo que me escucha en este momento, si estás viviendo una vida totalmente desordenada, aunque pidas misericordia, pero te alejas de la gracia de Dios, no se te va a conceder. No se te va a conceder. Te tienes que apartar primero del pecado para que Dios tenga misericordia de ti. Hermanos, no sé, ¿verdad?, cuántas veces Dios hablará de esta manera, si llegará a un momento o a un fin, no lo sé, pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí se confirma, hermanos, de que cualquier hombre peca y falla y que necesita pedir perdón, suplicar que Dios tenga misericordia. Primera Juan 1:8, Romanos te lo puede leer, usted ya lo sabe. Si decimos que no hemos pecado, mucha gente dice, yo no he pecado, hermano, yo ando bien. Yo sí le fallo a Dios, sí, por supuesto, yo le pido a Dios que me perdone todos los días, pero muchas veces no reconocemos el pecado, hermanos, que está directamente en nuestras vidas y mejor lo ocultamos, que nadie se entere, como que si Dios no se da cuenta, ¿verdad, hermanos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 6:23. Suplicar misericordia como la hizo David. Usted sabe esa oración, hermanos, qué tremenda esa oración. Y una pregunta muy importante. Como estamos bajo la gracia, hermanos, y ya no bajo la ley, ¿tenemos que seguir pecando, hermanos?
como que no pasa nada. ¿Ah? Sin importar cómo estamos día con día, tenemos que seguir, hermanos, porque estamos bajo la gracia, ¿no? Mira Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano y hermana, miembro, líder, ancianos, diáconos y todos los que tienen cargos en la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo en la gracia del Señor? ¿De qué manera estamos viviendo, hermanos? ¿Conscientemente permitimos el pecado en nuestra vida, hermanos? ¿O conscientemente permitimos que los otros se sigan hundiendo y destruyéndose? Cuando en nuestra mano está nuestra responsabilidad de corregir. Y en la Biblia hay pautas para corregir, hermanos. Hay pautas bien claritas que si nos hacemos de vista ciega o vista gorda, como se dice vulgarmente, la Biblia dice que Dios va a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Y ahí incluye a los miembros, a los líderes, a los ancianos, a los pastores, a todos. Entonces, hermanos, Dios es parejo, pero muy parejo. Entonces, es importante, hermanos, que ya sabemos que la gracia es recibir lo que no merecemos. La salvación, la vida, el aire, bendiciones y tantas cosas, techo, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia nos dice que son nuevas sus misericordias cada mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, el título de que yo sea cristiano, el venir todos los días a la iglesia, cumplir con todos mis privilegios, estar a tiempo, mis ofrendas, mis diezmos, y que digamos que no le estamos fallando a Dios en algo, eso es mentira, hermano. Pero si le estamos fallando a Dios y no nos hemos arrepentido, en nosotros no cabe la palabra que cada mañana su misericordia son nuevas. En nosotros no va a caber cuando nosotros le fallamos a Dios. ¿En qué nos hemos arrepentido, hermanos? ¿Y hemos pedido misericordia? Pedimos misericordia, pero no nos arrepentimos y no nos apartamos del pecado. Y decimos que por la gracia de Dios todavía estamos con vida. Sí, estamos con vida porque Dios te está dando una oportunidad para que cambies. Para que cambiemos, pues. Nuestra forma de pensar, de vivir la vida. Hay mucho liderazgo que tiene muchísimos años en la congregación y viven pecado tras pecado en sus casas. Sí, viven pecado tras pecado en sus casas. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Esto es palabra de Dios, hermano. Y tengamos mucho cuidado de no o de blasfemar con la palabra de Dios. Porque lo que yo estoy diciendo es la realidad, es la pura verdad. Le guste a quien le guste. Y como se dice ahora, le duela a quien le duela. Esa es la verdad. Proverbios 28:13. ¿Qué pecados, hermanos, hemos estado encubriendo y no lo hemos confesado? Créame, hermano, que yo ya tengo muchos enemigos, muchísimos enemigos, y le doy gracias a Dios por esto. ¿Sabe por qué? Porque yo no pretendo tener amistades, hermanos, que me busquen porque soy bueno, ¿verdad? Porque, el hermano Ludin, muy bueno en el piano, muy bueno cantando, ¿verdad? Muy bueno haciendo tal cosa. No, hermano, yo no ando buscando eso. Si yo voy a tener amigos en esta tierra, hermanos, porque en primer lugar, esos amigos son amigos de primero con Dios. Primero con Dios, como yo estoy tratándolo de hacer con Dios, para que podamos tener una misma amistad. Un triángulo perfecto, si se puede decir, ¿verdad? Dios, usted y yo. Entonces, hermanos, yo sé que este tipo de mensajes, de enseñanzas, nos permiten a nosotros o nos ponen a nosotros barreras, ¿verdad?
muchas barreras, barreras de amistad, barreras de comunión, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la comunión con las tinieblas no se relacionan con la luz. Entonces, desde ese punto de vista, analicémoslo, hermanos. ¿En dónde estamos? Si estamos en la luz y buscamos a los que están en luz, perfecto. ¿Para qué? Para que cuando entremos en un momento donde las personas están en tinieblas, nosotros seamos luz para esas personas que están en tinieblas. Debemos repetirnos, hermanos, y apartarnos para alcanzar misericordia. ¿Cuándo? Todavía está la fecha. Estamos de enemigo con el hermano muchas veces. Todavía nos podemos arrepentir, hermano y hermana. Mire, Proverbios 24, 29, ya vamos cerrando. No digas como me hizo, así yo le voy a hacer a este hermano. Daré el pago al hombre según su obra. Buscamos venganza. Y queremos misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? No hemos pagado lo que debemos o acordado en pagarlo. ¿Sí? Tenemos deudas con nuestros hermanos y no solamente estoy hablando monetariamente. Deudas de ponernos de acuerdo, de disculparnos, de perdonarnos. Esas son deudas. Hacemos a un lado aquel o aquella que nos cae mal. Miren, y queremos misericordia. Primera de Juan 3:15, se lo voy a leer acá rapidito. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida hereda la vida eterna. ¿Y sabe qué? Nos sentamos con el que más nos conviene, fíjese. Mire, el rico y el pobre se encuentran. Y solo recordémonos que Él hizo a los dos. Que yo tenga más dinero o tenga menos dinero, no soy más ni menos que nadie. A Dios nos hizo a ambos. Y respetamos muchas veces a nuestro liderazgo en general, ¿verdad? Con conocimiento. Y no sabemos confrontarlo. Y viceversa. Escuchamos y regamos comunicación por todos lados. ¿A cómo le llamamos esto? Chisme. Le ponemos zancadilla al hermano, ¿verdad? Para que no crezca. No, dejemos sentadito a este hermano. Ni siquiera lo toquemos, ni siquiera le digamos nada. Y poco a poco, pum, 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 lo vamos sacando. Como que si de los hombres dependiera, ¿verdad? Queremos sobresalir más que otros, Gálatas 5:16. En tiempo de oración, mi hermanos, oramos o no oramos, nos podemos a platicar. Mire, y pedimos misericordia. Solo cuando empezamos en aflicción, un accidente, una enfermedad, cualquier cosa, ahí pedimos misericordia. De lo contrario, estamos en la iglesia perdiendo el tiempo. Y mucho más. Y pedimos misericordia. ¿Pero en qué? Y con esto voy cerrando. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay tiempo para arrepentirse y apartarse para que Él tenga misericordia sobre nosotros. Entonces todos estamos gozando de la gracia sin que la merezcamos. Todos necesitamos que Dios no nos castigue, ¿verdad? Necesitamos que eso no suceda porque cuando Dios castiga, hermanos, es terrible. Aunque Él nos ama, por eso suceden muchas cosas. Eso es misericordia. Cuando la pedimos y dejamos de hacer lo que siempre hacíamos. Hermanos, en realidad no sé cuánto tiempo más el Señor va a seguir hablándonos de esta manera. No sabemos. Desde que inició esta pandemia, desde el mes de marzo, hermanos, aquí en Guatemala ya oficialmente se puede decir, ¿verdad? Hasta esta fecha de noviembre a 8 meses, ya sí, casi 8 meses. Todos iniciamos con miedos, ¿verdad? Me voy a incluir, ¿verdad? Porque estamos en el cuerpo de Cristo. Todos iniciamos con miedos, con temores, no, como seres humanos normales. Pero hay una gran diferencia en que iniciamos con un miedo, con un temor, ¿verdad? Pero la diferencia de haber subsistido de marzo para acá es la perseverancia, la insistencia, el cumplir, ser disciplinado y entrarle y entrarle y entrarle. Y que Dios nos perdone y que Él tenga misericordia de nosotros y apartarnos del pecado. Pero si no ha sido ese nuestro papel, hermanos, como cristianos, en realidad no sé a cuántos estoy predicando, no sé a quién estoy predicando, pero que el Señor tenga misericordia.
Dios les bendiga.